Revelado, 3 horas para transformar tu sueño y eliminar el estrés de manera increíble. El sonido del tráfico en la Ciudad de México se filtraba por la ventana del pequeño estudio de Javier, mientras su mente se debatía entre la frustración y la desesperación. A sus 30 años, un ingeniero agrónomo con promesas de innovación, sentía que sus sueños se evaporaban en el aire contaminado que respiraba cada día. Su última propuesta sobre agricultura sustentable había sido ridiculizada por su jefe, un hombre que prefería aferrarse a métodos arcaicos que a la visión de un futuro mejor. Las risas burlonas aún resonaban en su mente, como un eco cruel que lo atacaba cada vez que miraba hacia el horizonte. Cada mañana, Javier tomaba el mismo camino hacia una oficina gris, repleta de colegas que no podían comprender su visión. Trabajar ahí, en medio de aquellos que consideraban su pasión un mero capricho, era como estar atrapado en una jaula. La rutina lo desgastaba y el miedo a defraudar a su familia lo perseguía como una sombra. ¿Cómo podía seguir luchando por un sueño que no era valorado ni por quienes más quería? Ese día, el desencanto lo llevó a buscar refugio en el viejo baúl de su abuelo, un lugar lleno de recuerdos que había decidido ignorar. Al abrirlo, un aroma a tierra y memoria lo envolvió. Entre cartas amarillentas y documentos olvidados, encontró el legado de su abuelo, un terreno lleno de potencial, abandonado pero no muerto. El corazón de Javier dio un vuelco. Su abuelo había soñado con cultivar esa tierra, había trabajado hasta el cansancio, y ahora era su turno. Pero, ¿realmente tenía la fuerza suficiente para desafiar la apatía a su alrededor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Se convirtió en una obsesión. Fue a ver a doña Clara, la anciana sabia del barrio, esperando que su conocimiento pudiera guiarlo. Juntos comenzaron un proyecto que fusionaba técnicas modernas con antiguos saberes, una mezcla explosiva que podía transformar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Pero la presión no se hizo esperar. Sus vecinos, incluidos aquellos que habían crecido con él, chocaban con expectativas y críticas. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentarlos? ¿Y si todo fracasaba, como siempre había temido? Mientras más se adentraba en el proyecto, más crecía la angustia dentro de él. La soledad lo envolvía, como una niebla densa que hacía imposible ver el camino. Las dudas se apoderaban de su mente. ¿Qué dirían su familia y sus colegas si decidía dejar su trabajo formal para dedicarse a esta nueva aventura? El sacrificio valdría la pena. Javier se encontró en un punto crítico. En la plaza del barrio, con la mirada desafiante de quienes alguna vez lo menospreciaron, su corazón latía con fuerza. La presión lo podía, enfrentarse a los que dudaban de él se sentía como un abismo del que no podía escapar. Tenía que elegir, seguir el camino seguro y monótono que le imponían o arriesgarse a seguir su propio sueño y posiblemente, perder todo. La angustia lo consumía, y mientras pensaba en el futuro incierto que lo aguardaba, una pregunta emergía en su interior: ¿podría romper las cadenas que lo mantenían atado y florecer en un mundo que siempre lo había cuestionado? El sol se asomaba entre las nubes grises de la mañana, iluminando la plaza mientras Javier se sentaba en un banco, recapitulando los días pasados. La imagen de su abuelo lo acompañaba, una figura que representaba el valor y la pasión que él carecía en ese momento. La tierra que había dejado atrás palpitaba en su mente, y con cada latido, sentía un crisol de nervios y determinación, quería revivir ese legado. Sin embargo, experimentaba un profundo vacío que lo mantenía en un estado de parálisis, atrapado entre el miedo y la ambición. Volvió a casa y se sentó frente a su computadora. Necesitaba armar un plan. Pero esta vez, no se trataría solo de cálculos técnicos o gráficos. Era momento de indagar en lo que realmente deseaba lograr. La agricultura sustentable no sería solo una opción, sería su manera de contribuir a un mundo que le había fallado. Respiró hondo y abrió un documento en blanco. Decidió desglosar sus ideas. Empezaría por realizar un estudio de viabilidad. Las técnicas que quería implementar no serían convencionales, lo que significaría que tendría que establecer una estrategia sólida para convencer a sus vecinos. Sabía que la resistencia sería feroz, pero después de semanas escondido bajo la sombra de la duda, había pasado el tiempo de las excusas. En los días que siguieron, Javier se embarcó en una investigación profunda. Buscó recursos en línea, asistió a charlas sobre innovación agrícola y comenzó a contactar a otros ingenieros que compartían su visión. Con cada nuevo descubrimiento, su confianza crecía, y lentamente, las risas burlonas de su jefe empezaron a desvanecerse como humo en el viento. Luego de días inmerso en datos y estrategias, la idea de hacer algo para cambiar su entorno comenzó a solidificarse en su mente.
Sin embargo, el miedo a la crítica de sus vecinos aún lo atormentaba. En su búsqueda de transformación personal, decidió enfrentar la fuente de sus inseguridades. Se planteó realizar una reunión en la plaza, un espacio neutral donde podría compartir su proyecto y, más importante aún, escuchar las preocupaciones de la comunidad. Presentar su idea ante quienes lo habían menospreciado significaba poner su vulnerabilidad al descubierto. Pero de alguna manera, eso también le otorgaba poder. Si iba a fallar, quería que fuera en sus propios términos. Un día antes de la reunión, Javier recorría el barrio, invitando uno a uno a sus vecinos. Sentía el peso del juicio en sus hombros mientras se preparaba para lo inevitable. Pero en vez de dejarse vencer por el pánico, comenzó a compartir su entusiasmo por lo que podría lograr. A pesar de algunas miradas escépticas, también encontró interés genuino en algunos, lo que le dio un ligero rayo de esperanza. Finalmente, el día de la reunión llegó. Con un panel de carteles y un puñado de semillas como símbolo de su proyecto, Javier se plantó frente a sus vecinos. Su voz temblaba, pero se liberó de la presión que había acumulado. Mientras hablaba sobre su visión, la gente comenzaba a reaccionar. La tensión se podía cortar con un cuchillo, algunos murmuraban mientras otros escuchaban con atención. Sentía que cada palabra lo acercaba más a su sueño, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Una voz conocida interrumpió el ambiente frágil, su antiguo amigo, Álvaro, quien siempre había sido el primero en criticar sus ideas. Esto es una locura, Javier. ¿Acaso no ves que solo perderás tiempo y recursos en algo que ni siquiera sabemos si funcionará?, dijo, rompiendo el silencio como un trueno. Una avalancha de murmullos siguió, y todos los ojos se volvieron hacia él. Javier sintió que su corazón se frenaba. Era el momento crítico, el momento en que definiría no solo su proyecto, sino su identidad. Tenía una decisión que tomar, dar un paso atrás ante la crítica o avanzar con la convicción que había cultivado en su interior. Un nuevo temor afloró, y enfrentado a la adversidad, pensó, realmente podría llegar a ser el pionero que siempre había deseado ser o sería más fácil ceder ante el miedo. La mirada de sus vecinos lo desafió, y en su interior, una nueva determinación comenzó a surgir. ¿Qué camino escogería esta vez? El aire en la plaza se volvió denso, cargado de expectativas y juicios. Javier, atrapado en un torbellino de pensamientos, sabía que este era su momento. Con un giro inesperado en el corazón y la mente, decidió generar un cambio. Se imaginó como un puente entre él y sus vecinos, un vínculo que podría unir sus tradiciones con una visión más moderna y sostenible. ¿Y si en lugar de ver esto como una locura, lo vemos como una oportunidad?, planteó Javier, intentando suavizar la dureza de las palabras de Álvaro. Su voz, aunque insegura, resonaba ahora con una frescura renovada. Estaba construyendo no solo un proyecto agrícola, sino un posible renacer para su comunidad. Si lograba hacerlos sentir parte de su sueño, quizás podrían dejar de lado sus desconfianzas. Poco a poco, los murmullos se fueron apagando y las miradas cambiaron. Javier propuso una demostración práctica, un simple experimento que podría llevar a cabo en el pequeño terreno que había dejado su abuelo. Podemos cultivar los elementos que más nos interesen y ver, con nuestros propios ojos, los resultados, sugirió. El silencio comenzó a transformarse en curiosidad, el escepticismo se tornaba en preguntas, y Javier se sentía más contenido, como un director que proyecta una película única. Luchaba por mantener la calma mientras varios vecinos comenzaban a conversar entre sí, sopesando la idea. La duda en la voz de Álvaro se veía acompañada por el asombro de otros. Javier se dio cuenta de que tenía que hacer una elección audaz, no solo presentar un proyecto agrícola, sino también desafiar la narrativa que lo había limitado, transformarse en un líder que movilizara a su comunidad. Luego de la reunión, Javier caminó hacia su hogar, sintiendo la mezcla de adrenalina y ansiedad. Sabía que había hecho un progreso, pero también era consciente de que lo más difícil estaba por venir. Tenía que preparar un plan de acción y eso le llevaría tiempo. Sin embargo, no podía hacerlo solo, necesitaría apoyo. Mientras su mente trabajaba a toda velocidad, consideró la posibilidad de compartir este viaje con algunos de sus vecinos quienes mostraron interés durante la charla. Comenzó a visualizar un pequeño grupo, un equipo que trabajara de la mano en su proyecto. Con esta idea, recordó a sus antiguos compañeros de la facultad, aquellos que comprendían la técnica y la ciencia detrás de la agricultura moderna. Pensó en contactar a todos ellos y formar un consejo de expertos que le brindaran el sustento necesario para su plan. Así, no solo estaría contando con su propia experiencia, sino que el conocimiento colectivo podría darle un nuevo impulso al proyecto. Al llegar a casa, Javier encendió la computadora. Su plan ahora no solo incluía aspectos técnicos, debía inspirar a otros, construir un sentido de pertenencia y urgencia. Vio los correos de sus amigos e impulsivamente comenzó a redactar mensajes. Hola a todos, estoy en marcha con un proyecto de agricultura sustentable en mi pueblo y me gustaría contar con su apoyo. Mientras tecleaba,
sentía como la energía y la percepción de su futuro se ampliaban. Cada palabra era un puente que conectaba personas, ideas y potencial. Pero el día siguiente trajo consigo un nuevo desafío. Se dio cuenta de que el tiempo avanzaba inexorablemente y la reunión con los vecinos había sido solo el primer paso. Se encontró mirando el espejo, su imagen reflejada parecía llenarse de nuevas figuras. No solo era Javier, el hijo de su abuelo, sino también el precursor de un cambio que aún estaba por descubrir. El teléfono sonó bruscamente, la notificación se iluminó, un correo de Álvaro titulado, Proyecto de Agricultura. Él tomó un respiro profundo. ¿Qué podría ser? Apoyo. Más crítica. Los latidos de su corazón aceleraron mientras esperaba la respuesta, anticipando que ese podría ser un instante decisivo en su camino. ¿Le ofrecería una mano o lo derribaría de nuevo? Con la determinación en su interior, Javier estaba a punto de descubrirlo. La notificación del correo tembló en la pantalla, pero Javier se tomó un momento para calmarse. Su mente giraba con posibilidades, temores y esperanzas. Presionó, abrir y sus ojos se deslizaron por las palabras de Álvaro. La respuesta era fría, crítica en algunos aspectos, pero también estructurada. Álvaro ofrecía su opinión sobre el proyecto, sugiriendo mejoras concretas y haciéndole preguntas que Javier nunca había considerado. Una sensación ambivalente se apoderó de él. Por un lado, valoraba la retroalimentación, por otro, le resultaba hiriente la exclusión implícita de la comunidad que tanto anhelaba implicar. Javier cerró el correo y se permitió un suspiro hondo. Este no era un rechazo, era una oportunidad para reforzar su determinación. Reconoció que debía estar preparado para enfrentar la crítica de manera constructiva. Se propuso replantear su proyecto inicial, considerando cada perspectiva. Comenzó a anotar ideas. Enfrentarse a los temores era esencial. Necesitaba demostrar, no solo hablar. Concebía la necesidad de un plan más sólido que abarcara no solo el aspecto técnico, sino la motivación emocional de su comunidad. Que los impulsaría a unirse a él. Con cada palabra que escribía, su visión se concretaba más. Javier entendió que, para transformar una idea en realidad, debía actuar con urgencia. El tiempo era un recurso limitado, y debía aprovecharlo al máximo. Se decidió a convocar a sus amigos de la facultad. La noche se tornó en preparación. Envió mensajes, organizó un encuentro virtual para discutir ideas, y, además, se propuso hacer una reunión con aquellos más escépticos. Necesitaba encargar a Álvaro un papel en esto, un papel que lo obligara a romper el hielo de las críticas. Mientras la reunión con sus amigos se programaba, Javier reflexionó sobre su propio crecimiento. Desde su infancia, había sido un chico reservado, dudando siempre de sus capacidades. Sin embargo, todo eso había cambiado desde que se propuso recuperar el terreno de su abuelo. Se sintió invadido por el reconocimiento de que, al fin, se encontraba integrando a su vida las lecciones aprendidas a lo largo de los años. En ese instante, comprendió que no solo estaba cultivando tierras, sino también su propia autoconfianza. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo frenético. Junto a sus amigos formó una presentación visual de su propuesta. Utilizaron gráficos y datos para construir un caso sólido que mostrase los beneficios de la agricultura sostenible. Pero también abordaron las inquietudes de los vecinos, anticipando sus preocupaciones. Javier disfrutaba cada vez más de sus interacciones, comenzaba a notar un cambio en sí mismo, cada paso lo acercaba y fortalecía su propósito. El día de la reunión final se sintió diferente. La ansiedad estaba presente, pero también una anticipación vibrante. Conversar sobre su sueño, su labor acumulada, y sus amigos estaban junto a él, listos para apoyarlo. Sin embargo, en medio de la adrenalina, se encontró con un dilema que lo sacudió, ¿y si la presentación no era suficiente? ¿Y si seguían viéndolo como un iluso? La presión aumentó. El momento de la verdad se acercaba. Javier se preparaba para enfrentar a su comunidad y sus temores, cuando un mensaje le hizo detenerse en seco. Era de Álvaro, pero esta vez el tono era diferente. Tengo algo que te podría interesar. Lo que siguió podría no solo cambiar su proyecto, sino su vida entera. Estaba a punto de recibir la clave que necesitaba para abrir esa puerta a la aceptación. La pregunta retumbó en su mente mientras entraba en la sala de reuniones, con cada latido sintiendo que el destino lo estaba esperando. La pantalla de su celular iluminó el rostro de Javier mientras leía el mensaje de Álvaro. La inquietud inicial dio paso a una curiosidad incontrolable. Aquel, algo, era un imán para su mente, un nuevo hilo de esperanza en medio de las sombras de la duda. Se concentró en la reunión, pero el mensaje seguía resonando en su cabeza. ¿Qué había descubierto Álvaro que podía ser tan significativo? Sentado en la sala de reuniones, miró a su alrededor. Sus amigos proyectaban confianza, un pilar en el que se sostenía. Pero el primer paso era abrirse a lo inesperado. Respiró hondo y decidió ignorar la ansiedad que lo invadía.
Con una presentación cuidadosamente elaborada frente a él, Javier comenzó a exponer su propuesta. Las palabras fluyeron de su boca, cada gráfico que mostraba era un relato de su pasión, el reflejo del esfuerzo que había puesto en el proyecto. Sin embargo, mientras explicaba las bases, la mirada de uno de sus amigos, Manuel, lo hizo tambalear. Era un rayo de duda, la misma expresión que la había llevado consigo durante años. ¿Y si no logramos involucrar a los vecinos? ¿Ellos no creen en este tipo de proyectos?, preguntó Manuel, levantando el velo de inseguridad que Javier había tratado de ocultar. La pregunta abría una puerta a uno de sus mayores temores, la validación externa. Debemos ser claros sobre cómo este proyecto no solo puede beneficiar a la comunidad en términos económicos, sino también en su bienestar emocional, contestó Javier, intentando reafirmar su postura. Pero en su interior, una lucha comenzaba a manifestarse. Podía sentir que una historia de éxito requería más que solo cifras, necesitaba el componente emocional que fuera impactante. La reunión continuó, pero Javier sintió que las palabras se esfumaban. En cada interacción, sentía la presión de demostrar que su idea valía la pena. En un momento de desfallecimiento, recordó lo que había hecho en su infancia para sobrellevar la ansiedad, subirse a un árbol y observar el horizonte. Pensó en su abuelo, en la resiliencia que le había inculcado. De repente, una idea brillante chisporroteó en su mente. No se trataba solo de presentar un proyecto, sino de contar una historia palpable que conectara con las emociones de su comunidad. ¿Y si en vez de solo presentar números, compartimos historias? Podemos entrevistar a quienes han luchado con la agricultura sostenible y cómo eso les ha cambiado la vida, sugirió. Las cabezas comenzaron a sentir y un nuevo aire revitalizó el ambiente. Javier sintió que su propia vulnerabilidad, su búsqueda de aceptación en las palabras de Álvaro, se convertía en una fortaleza al integrar el relato del corazón humano en la discusión. Mientras escuchaba a sus amigos desarrollar esta nueva propuesta, el mensaje de Álvaro comenzó a cobrar sentido. Javier estaba construyendo no solo un proyecto agrícola, sino una estructura emocional que podía transformar conexiones. Se dio cuenta de que la transformación personal que había estado buscando también implicaba cómo se enfrentaba a su comunidad. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que pudiera apresurarse a cerrar la reunión, hizo algo inesperado. Antes de finalizar, quiero compartir lo que recibí de Álvaro, dijo, sintiendo que abrirse era no solo crucial para su proyecto, sino también liberador a un nivel muy personal. Al hacerlo, expuso sus dudas y su necesidad de aceptar las críticas. La sinceridad en su voz resonó, y por primera vez, sentía que podía compartir más que solo una idea, podía compartir su vulnerabilidad. Las caras de sus amigos mostraban sorpresa, pero también comprensión. La conversación giró hacia un terreno inexplorado, donde la crítica se convirtió en un camino hacia la mejora genuina. Javier disfrutaba cada momento, se encontraba más firme en su propósito. Con la reunión casi concluida y las ideas fluyendo, un mensaje de texto hizo que su corazón se detuviera. Revelemos nuestro secreto esta tarde. Hay una oportunidad que podría cambiarlo todo. Era de Álvaro. Otra vez. Las palabras contenían un peso que prometía alterar todo lo que Javier había estado construyendo. La inquietud brotó nuevamente mientras se preguntaba qué significaría todo esto. Estaba a punto de abrir una puerta que quizás no podía cerrar. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por esa promesa de cambio? Javier se sintió inmerso en su toma de decisiones, y una parte de él se preguntaba si estaba preparado para lo que vendría. ¿Se atrevería a cruzar el umbral de lo desconocido? La sala aún vibraba con la energía de la reunión. Javier se sintió impulsado a buscar respuestas, a dar el paso que le permitiría desatar el potencial de su propuesta. Aquella sensación de inquietud se mezcló con una determinación renovada. Con el teléfono aún en la mano, analizó el mensaje de Álvaro, su mente girando en torno a la promesa de un cambio radical, como un telón de acero deslizándose para revelar un espectáculo inminente. Después de despedirse de sus amigos, tomó un respiro profundo y se adentró en el bullicio de la ciudad. Cada paso lo acercaba a la cita con Álvaro, pero también lo llevaba frente a sus propios miedos. ¿Y si lo que descubriera no era lo que esperaba? Sin embargo, Javier se sintió decidido a enfrentar cualquier verdad que pudiera cambiar su vida. Cuando llegó al lugar señalado, un pequeño café de esquina, un instante fugaz de duda lo asaltó. Esa misma sensación de inseguridad irrumpió como una sombra familiar. Se sentó, se observó a sí mismo y visualizó lo que anhelaba. La clave para lidiar con el estrés no era evitarlo, sino enfrentarlo, desnudarse de las inseguridades que lo habían mantenido atado. Álvaro apareció con una sonrisa, casi triunfante. Javier, tenía que verte. Lo que descubrí puede ser el catalizador que necesitas, proclamó, tomando asiento. Las palabras de Álvaro eran como un imán que atrajo la curiosidad de Javier. Antes de que Álvaro comenzara a hablar, Javier sintió la urgencia de plantear sus dudas. ¿Y si lo que me vas a contar no es suficiente? He estado lidiando con mis propias inseguridades últimamente.
¿Y si caigo de nuevo en la trampa del fracaso?, expresó, su voz resonando con una vulnerabilidad cruda. Era momento de arrojar luz sobre los rincones oscuros de su mente. Los ojos de Álvaro, cual faros en la neblina, se pusieron serios. Fracasos son solo escalones, Javier. Lo importante es ver cada uno de ellos como una oportunidad de aprendizaje. Esa simple afirmación golpeó un acorde profundo dentro de Javier, que había usado la culpa y el miedo como mecanismos de protección. La conversación fluyó, y Álvaro compartió su descubrimiento, una metodología disruptiva que había estado probando, centrada en la neurociencia del aprendizaje emocional. Imagina poder estructurar tu proyecto de manera que las historias de superación personal se conviertan en una herramienta para el cambio. No solo tendrás un enfoque diferente, sino que conectará con las emociones humanas más profundas. Así es como las personas realmente se involucran, explicó Álvaro, su voz llena de convicción. Mientras escuchaba, Javier empezó a poner en práctica lo que había aprendido. Por primera vez, su mente pasó de la autoexigencia a una visión de crecimiento. Cada historia que pensaba en presentar se convertía en un ladrillo en la construcción de una narrativa más amplia y compasiva. Se dio cuenta de que su viaje personal y su proyecto profesional estaban interconectados. Ya no se trataba de una discrepancia entre sus dos mundos, sino de una fusión que podía llevarlo más allá de sus limitaciones. El café se iba llenando de luz y nuevas posibilidades. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una pregunta importante surgió en la mente de Javier: ¿estamos listos para poner todo esto a prueba? Se dio cuenta de que el tiempo apremiaba, y no solo se trataba de su desarrollo profesional, sino también de su propia valentía para arriesgarse. Al final del encuentro, Álvaro concluyó: la próxima semana tenemos una oportunidad. Habrá un evento que podría ser el trampolín que necesitamos. Javier sintió el peso de esa invitación caer como un desafío. Debía salir de su zona de confort una vez más y presentar no solo su proyecto, sino el nuevo Javier que había comenzado a nacer a través de esa reunión. La idea de exhibir su vulnerabilidad y coraje ante otro lo llenó de adrenalina y miedo a la vez. Se marchó con una mezcla de ansiedad e inspiración. Ya no era solo hablar de estadísticas, era una misión. Enviar un mensaje poderoso y personal. Sin embargo, cada vez que pensaba en el evento, la pregunta se repetía en su mente: ¿sería capaz de transformar su miedo en fortaleza y presentarse como un verdadero líder? El momento de la verdad se acercaba, y en su interior, una lucha comenzaba a intensificarse. La semana se deslizaba como un río caudaloso, arrastrando consigo días de presión y expectativa. Cada amanecer traía consigo un nuevo nivel de ansiedad y determinación. Javier se despertaba temprano, su mente abrumada por la preparación para el evento que se avecinaba. En los espejos de su habitación, no solo veía su reflejo, contemplaba todo lo que había trabajado, cada avance, y las inseguridades que siempre amenazaban con regresar. ¿Soy capaz de hacer esto realmente?, se preguntaba, su voz interna cargada de dudas. Recorría las calles de la ciudad, dedicando tiempo a repasar su propuesta. Sus pasos se acompañaban de un mantra interno: miedo, respeto, lo enfrento. La metodología de Álvaro se instaló en su mente como un nuevo lenguaje que debía dominar, y tanto sus emociones como sus historias empezaron a aparecer como piezas fundamentales de su discurso. Sin embargo, la autocrítica nunca se alejaba del todo. La idea de hablar frente a un público verdadero lo aterrorizaba. Cada noche, se sentaba a escribir. Las horas se convertían en páginas llenas de palabras y emociones. En esas historias, Javier comenzó a descubrir su autenticidad. Había un poder en recordar sus fracasos y reconocer que eran parte de su viaje. Buscó en su memoria momentos de vulnerabilidad, aquellas experiencias que a menudo había ocultado, y las transformó en su fortaleza. Las inseguridades, en lugar de ser balas que lo atravesaban, se tornaron en escalones que lo elevarían hacia su presentación. El día del evento llegó con una atmósfera electrizante. Javier se encontró frente a un auditorio que lo miraba esperando respuestas. Un mar de rostros desconocidos lo miraba con interés, y en ese momento, la realidad de su propia transformación se hizo consciente. Este es el momento para dar todo lo que he aprendido, pensó, sintiendo crecer la conexión con la audiencia incluso antes de abrir la boca. Poco antes de subir al escenario, su mente empezó a divagar por los posibles resultados. La duda y el miedo que había intentado domesticar emergieron una vez más. Un instante de revelación lo golpeó: tal vez no se trataba solo de él. Cada historia que contaba tenía la capacidad de resonar con alguien en la sala, de ofrecer una nueva mirada o una esperanza. Las voces de su pasado, esas que le decían que no era capaz, dejaron de tener poder sobre él. La luz del escenario lo envolvió, y el micrófono pareció hacerse eco de su latido. Hoy no solo voy a hablar de un proyecto, comenzó, su voz firme, sino de la realidad de la vulnerabilidad, de cómo el miedo puede ser un aliado si aprendemos a escucharlo. Las palabras fluyeron con intensidad, y no solo se volvió un comunicador, se sintió un líder en su propia historia.
A medida que compartía sus vivencias, la audiencia se volvió palpable. Vio rostros asintiendo, ojos que se iluminaban. La conexión emocional que experimentaba lo reafirmó en cada frase, cada anécdota. Sus dudas se disipaban al ser reemplazadas por un propósito renovado. Sin embargo, mientras terminaba su presentación, el eco de su voz resonó más allá de su propio discurso. Se dio cuenta de que un nuevo desafío surgió, la reacción de la audiencia. Había logrado realmente conectar con ellos. Sus historias resonaban lo suficiente como para inspirar acción. En vez de desear una respuesta inmediata, Javier sintió una mezcla de satisfacción y el impulso a reflexionar sobre lo que vendría después. La última pregunta lo invadió antes incluso de recibir feedback. ¿Seré capaz de llevar esta transformación personal más allá de este escenario? Con esa tensión latente, el futuro se presentaba ante él como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. La pregunta lo aguardaba, empujándolo hacia un nuevo horizonte de crecimiento que apenas comenzaba a explorar. La noche posterior a la presentación de Javier fue una mezcla de euforia y vulnerabilidad. La adrenalina lo mantenía despierto, pero no era solo el efecto del reconocimiento que había recibido, había una inquietud en su pecho. La sensación de haber llegado a una cúspide contrastaba con el eco de aquella última pregunta que resonaba en su mente: ¿cómo trasladar todo esto a mi vida diaria? Despertó a la mañana siguiente, la luz del sol filtrándose por las cortinas, y un impulso renovado le recorrió el cuerpo. En lugar de dejarse vencer por el cansancio, decidió hacer una lista de objetivos. Quería llevar esa transformación más allá del escenario, hacerla parte de su rutina. Javier sabía que no era suficiente un solo gran discurso, necesitaba crear pequeñas acciones que alimentaran su crecimiento personal y profesional. A medida que escribía, comenzó a delinear no solo metas creativas, sino también hábitos que lo acercaran a esa versión de sí mismo que había asomado la noche anterior. Quiso establecer una rutina matutina, un espacio para la reflexión y la nueva escritura. Estaba decidido a practicar la vulnerabilidad en su día a día, en el trabajo, en sus relaciones, con un enfoque que fuera auténtico y real. Inmediatamente se propuso retomar el contacto con antiguos colegas. Recordó a Sara, una amiga de la universidad que siempre había tenido un ojo agudo para los detalles de su desarrollo personal. Se sentía un poco nervioso al acercarse a ella, pero el deseo de obtener una crítica constructiva y una perspectiva externa lo impulsó a redactar un mensaje. Sara, he compartido mi historia y me gustaría saber qué piensas de mi enfoque. Nos encontramos esta semana, presionó enviar, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. La tarde siguiente, pensó en retomar el ejercicio regular. No había sido constante en los últimos meses, y quería conectar no solo con su cuerpo, sino también con su mente. En el parque, el aire fresco lo envolvió, y mientras corría, sus pensamientos fluían. Se imaginó hablando en conferencias, reforzando la conexión entre su pasión y la práctica personal. Cada paso en el pavimento se sentía como una reafirmación del compromiso que había asumido. ¿Qué significaba ser auténtico? Se lo preguntaban una y otra vez. La respuesta se iba formando en su interior a medida que crecía la certeza de que la vulnerabilidad podía ser el hilo conductor de su nuevo camino. Sin embargo, en medio de sus progresos, emergió una duda inquietante: ¿era posible que su reciente éxito lo hiciera arrogante? Javier sabía que cada avance debe ir acompañado de humildad. Mientras sus pensamientos giraban en esa dirección, recordó las palabras de Álvaro: el conocimiento es un descenso y no un ascenso. Aprende a escuchar también a los que están a tu alrededor. Esa sabiduría resonaba en él, subrayando la necesidad de mantenerse conectado con sus raíces y las lecciones aprendidas. A la mañana siguiente, se dirigió a la oficina sintiéndose más comprometido que nunca. Se planteó un desafío: hablar en una reunión sobre su experiencia, enfocado en fomentar un entorno donde sus compañeros pudiesen compartir sus propias historias de vulnerabilidad. La súbita inquietud se apoderó de él, pero eligió enfrentarla. Con cada palabra pronunciada, trató de capturar la atención de sus colegas, esperando que su relato resonara. La vulnerabilidad nos conecta, había comenzado, y vio sombras de interés en los rostros de quienes lo escuchaban. A medida que avanzaba, la atmósfera cambió. Sin embargo, había algo que le inquietaba: algunas miradas se alejaban, la incomodidad parecía asomarse. A pesar de su deseo de fomentar un ambiente de apertura, había cruzado una línea. Su vulnerabilidad podía ser percibida como debilidad. Esa duda creció dentro de él, haciéndolo reflexionar sobre la delgada línea entre la autenticidad y la exposición. El eco de la incertidumbre lo acompañaba, marcando el inicio de un nuevo desafío que se perfilaba en el horizonte. Ahora, debo descubrir cómo equilibrar mis tradiciones y mis nuevas aspiraciones, pensó mientras su mente empezaba a elaborar un plan para la próxima semana. Un nuevo ciclo se avecinaba, uno que le requeriría no solo coraje, sino también una reevaluación del impacto de su autenticidad y cómo podía realmente conectar con sus compañeros sin vulnerar su propia esencia. Con ese abrumador desafío presente,
Javier se preguntaba si esta nueva senda realmente reflejaría su crecimiento o lo conduciría a un nuevo cruce de caminos. La pregunta latente emergió en su mente, ¿y si el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre ser auténtico y ser aceptado? El día siguiente transcurrió con una mezcla de expectativa y ansiedad. Javier abordó su jornada laboral con una inquietud latente, interrumpida ocasionalmente por pensamientos sobre su reciente presentación. Antes de entrar a su oficina, se detuvo unos instantes en el vestíbulo, contemplando la posibilidad de realizar otra charla. La primera había sido positiva en algunos aspectos, pero el temor a desentonar aún persistía. La vulnerabilidad realmente funcionaría en un entorno tan competitivo. Mientras su mente vagaba, recordó que la clave del aprendizaje implicaba afrontar lo incómodo. Decidió que, en lugar de dejarse guiar por la duda, aprovecharía cada oportunidad para fortalecer su conexión con colegas. Se propuso invitar a algunos a su espacio de reflexión, un encuentro informático que organizaba semanalmente. Quería que su oficina se convirtiera en un espacio de diálogo abierto y sincero, donde sus compañeros pudiesen compartir sus propias experiencias y conflictos. Era un paso audaz, y el temor a la crítica lo acompañaba. Esa misma tarde, se sentó con un café caliente en la mano, revisando el correo. La respuesta de Sara había llegado: Javier, me encantaría ver cómo has evolucionado. Podemos encontrarnos mañana. Un aliento de alivio lo envolvió y, con renovada determinación, se propuso prepararse para la reunión y la charla misma. El encuentro con Sara fue un punto de inflexión. En una pequeña cafetería con aroma a café recién hecho, Javier compartió su viaje y la vulnerabilidad que había decidido explorar. ¿Cómo has manejado la reacción de los demás?, le preguntó ella. Esa pregunta resonó profundamente. Javier comprendió que su búsqueda de autenticidad no solo dependía de él, sino también de aquellos que lo rodeaban. Tenía que prepararse para encontrar opiniones diversas, incluso las difíciles de escuchar. La tarde se convirtió en noche mientras argumentaba sobre la necesidad de la vulnerabilidad en un mundo competitivo, y Sara, en respuesta, le ofreció una idea que podría cambiar su enfoque: enfócate no solo en compartir, sino también en escuchar y observar lo que sucede en el proceso. Solo así podrás hallar el balance entre tu propia autenticidad y la aceptación por los demás. Las palabras de Sara lo guiaron hacia una realización esencial: tal vez la clave era reducir la presión sobre su propio proceso, permitiendo que otros también llevaran el peso de la conversación. Regresó a casa con un plan. Se sentó junto a su laptop y escribió un breve documento titulado Sesiones de Conexión, donde delineaba las pautas para fomentar ese espacio de diálogo con sus compañeros. Pensó en cómo cada sesión podría facilitar tanto la expresión de vulnerabilidades ajenas como el fortalecimiento de la cohesión del grupo. El día siguiente marcó el inicio de su nueva iniciativa en la oficina. Durante el almuerzo, invitó a 3 colegas a unirse a él en un grupo pequeño. Con el corazón latiendo desbocado, lo hizo con un simple: me gustaría crear un espacio donde podamos hablar abiertamente de nuestras experiencias. ¿Les gustaría unirse? Sus voces titubearon ligeramente, pero las sonrisas genuinas sugirieron que la idea era bien recibida. Sin embargo, cuando el encuentro finalmente tuvo lugar, Javier pudo sentir la tensión en el aire. Uno de los colegas, Andrés, no ocultó su incredulidad ante el enfoque de Javier. ¿De verdad crees que esto es el lugar para hablar de sentimientos? En nuestro trabajo, hay cosas más importantes que la vulnerabilidad. Esa observación le hizo tambalearse. Una parte de él quería defender su postura, pero la sabiduría de escuchar resonaba más fuerte. En medio de su agitación, se cuestionó si era un idealista o si verdaderamente había tocado una fibra sensible. Esa tensión alimentó dudas en su interior sobre su autenticidad frente a la aceptación que buscaba. Consciente de la presión que sentía, Javier se preguntó: ¿y si este enfoque no era pertinente en este ambiente? La reflexión lo atrapó, mientras el ambiente del grupo aparentemente continuaba siendo tenso. Decidido a no rendirse, su desafío se transformó. Su voz se alzó en medio de la incomodidad: quizás no sea fácil, pero esto es parte de lo que somos. ¿No deberían poder hablar sobre las preocupaciones que nos afectan a todos? La respuesta de Andrés fue un silencio expectante. Javier sintió que un nuevo ciclo empezaba a gestarse, una lucha entre la idea de ser auténtico versus la presión de ser aceptado. Se encontró sumido en una inquietud impotente. La lucha no estaba solo en cómo conectaría con sus colegas, sino en cómo su vulnerabilidad se enfrentaría a su autenticidad. A medida que la reunión llegaba a su fin, Javier se dio cuenta de que en este nuevo capítulo no solo se vulneraba ante los demás, sino que también se enfrentaba a su propia resistencia al cambio. La batalla estaba lejos de concluir. ¿Lograría navegar de manera efectiva estas aguas turbulentas de vulnerabilidad y aceptación? La pregunta se aferró a su mente, mientras la tensión dejaba claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. Javier se sorprendió al despertar una mañana, sintiendo que el peso de la incertidumbre se había disipado, como una niebla que frecuentemente lo había envuelto, llenándolo de ansiedad.
En su lugar había un nuevo sentido de enfoque. Cada día anterior había sido un obstáculo que había dado forma a su perspectiva, una serie de lecciones que lo llevaron al siguiente nivel de su evolución personal y profesional. Después de muchas noches de reflexión y cambio, Javier había decidido dar un paso audaz. La reunión con sus compañeros había sido un catalizador. Decidió que no se trataría solo de compartir su perspectiva, sino de construir un espacio donde la vulnerabilidad y la apertura fueran clave. Así, se propuso organizar una serie de talleres semanales, no para hablar únicamente de la agricultura sostenible, sino para practicar la conexión humana a través del intercambio de historias, de fracasos y éxitos, en un ambiente seguro. El primer taller tuvo lugar la semana siguiente. La sala estaba llena, con las miradas de sus colegas un tanto escépticas, pero también curiosas. Javier se puso al frente, sintiendo un torbellino de emociones, recordando cómo antes se había sentido un paria en su propia profesión. Pero ahora, esa misma inseguridad se transformaba en un combustible que lo impulsaba hacia adelante. Hoy comenzamos un viaje juntos, dijo con voz firme. No solo discutimos un proyecto, sino que cultivamos un espacio de crecimiento personal. Compartieron anécdotas, vulnerabilidades, y a través de ellos, el auditorio se fue llenando de energía. Javier vio cómo las murallas de escepticismo comenzaban a desmoronarse mientras escuchaba historias de obstáculos y sueños de sus compañeros. Cada compañero abrió un pedazo de su ser y, de pronto, se dio cuenta de que ese intercambio no solo mejoraba la dinámica del equipo, también lo revitalizaba a él. Cierto era que había superado muchos obstáculos, pero ya no se trataba de él solo, su comunidad había comenzado a florecer junto a su transformación. Los talleres se transformaron en un éxito continuo. Javier notó mejoras significativas en la comunicación y el compromiso en el equipo. Colaboraciones inesperadas comenzaron a surgir, ideas innovadoras sobre prácticas agrícolas tradicionales se fundieron con métodos modernos. Con cada sesión, los rostros de sus colegas mostraban mayor curiosidad e interés genuino por conocer nuevas formas de trabajar. En uno de esos talleres, su colega Sara se acercó a él. Javier, creo que deberías presentar tu proyecto de agricultura sustentable en la próxima Conferencia Nacional de Innovación. La gente necesita escuchar esta conexión que has creado. Javier se detuvo, sintiendo como esa simple sugerencia resonaba profundamente en su interior. Había tomado riesgos antes, pero era el momento de probar su valentía en una plataforma mucho más grande. Con el apoyo de su grupo, Javier comenzó a trabajar en su presentación. La transformación que había experimentado en los talleres le permitió abordar su discurso de una manera nueva. No solo iba a presentar datos y gráficos, iba a contar una historia, su historia. La historia de cómo enfrentó su vulnerabilidad y cómo el trabajo en equipo había llevado su visión a un nivel que jamás había imaginado. El día de la conferencia llegó, y Javier se encontró en un escenario más grande de lo que había anticipado. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de sentir miedo, se sentía completamente presente. Cuando empezó a hablar, sus palabras fluyeron, enfocándose no solo en la técnica de la agricultura sustentable, sino, más importante aún, en el viaje emocional que lo había llevado allí. Fue un relato que conectó experiencias personales con la teoría y la práctica, mostrando que el verdadero cambio se da cuando se cultivan relaciones auténticas. La audiencia estaba cautivada, y Javier se dio cuenta de que lo que comenzó como un pequeño proyecto se había convertido en un movimiento. Al concluir su presentación, recibió una ovación ensordecedora. Más allá del aplauso, sintió el reconocimiento por lo que había logrado. Había superado el miedo a ser percibido como un soñador ingenuo y ahora se había establecido como un líder que había tomado la iniciativa de transformar tanto su vida como la vida de quienes lo rodeaban. Al salir del escenario, fue recibido por un par de colegas, quienes lo felicitaron. Javier, tu forma de conectar y compartir ha encendido una chispa. Quiero unirme a tu proyecto, le dijo Andrés, su antiguo crítico, ahora un aliado. Esa validación fue el mayor reconocimiento que pudo haber recibido. Javier había demostrado no solo su capacidad profesional, sino que había ganado el respeto de aquellos a quienes temía. En los meses siguientes, la iniciativa de Javier floreció. Los talleres se convirtieron en una referencia en la comunidad, y su proyecto agrícola comenzó a implementar cambios tangibles en la forma en que la comunidad veía la agricultura. Las técnicas híbridas que había desarrollado, combinando lo tradicional con lo contemporáneo, empezaron a dar frutos, literalmente. Los agricultores locales comenzaron a notar las ventajas en sus cultivos, validando aún más su visión. Javier se sintió realizado. La transformación que había experimentado no solo lo había llevado a un nuevo lugar en su carrera, sino que también había generado un cambio significativo en su vida personal. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y a ver en ella una fortaleza que unía a las personas. Ya no era simplemente el ingeniero agrónomo que había querido ser, se había convertido en el líder que su comunidad necesitaba. Al mirar hacia atrás, Javier sintió gratitud por cada paso del camino, por cada desafío enfrentado y por cada persona que había contribuido a su transformación.
La tierra de su abuelo se había convertido no solo en un terreno fértil, sino en un símbolo de su crecimiento. Había florecido sobre las cenizas del miedo y el rechazo, convirtiéndose en la mejor versión de sí mismo. Y esa versión de él sabía, sin lugar a dudas, que ahora estaba listo para afrontar cualquier reto que viniera. Javier sintió que había alcanzado algo más allá de su objetivo, había encontrado su propósito en la vida, y su viaje apenas comenzaba. Ahora es tu momento. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a seguir tu camino de superación. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas que necesitan ese empujón. Comenta tus reacciones y teorías sobre la evolución de Javier. Queremos saber tu voz en esta historia. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.